Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Bueno, buenos días, estamos en el programa de las Voces de Cambio y como hemos dicho siempre, este es un espacio abierto a los sin voz. Están invitados a cualquier gente que quiera participar en este espacio. Ahora tenemos un tema muy interesante desde mi punto de vista. Se llama el primer Festival Mundial de Resistencias y Rebeldías en contra del capitalismo. Es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, para eso hemos invitado aquí a una compañera del colectivo Utopía de la sexta declaración de la Selva Lacandona, y entonces ella es profesora universitaria, ha hecho muchos estudios sobre el arte, etcétera, etcétera. Trabaja en la Facultad de Bellas Artes, y entonces pues ella asistió a ese encuentro, un encuentro de multisedes, ¿no? Multisedes. Así es. Entonces, que nos platicaras un poquito sobre los antecedentes de este primer Festival Mundial de Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Los antecedentes, no propiamente sobre el festival. Bueno, vamos a irlo entremezclando entonces. Sí, efectivamente, este primer festival mundial de resistencias y rebeldías contra el capitalismo se realizó en 5 sedes. Alguna de ellas, la primera estuvo en el Estado de México, una alterna se realizó en Morelos, después fue en Campeche, en el Distrito Federal, un festival, en Campeche y finalmente en Chiapas. Tú recorrió gran parte del centro de la geografía mexicana, desde el centro hasta... ¿Desde qué día se inició este festival? Se inició el 21, el día 21 propiamente el festival, la llegada de... 21 de diciembre. 21 de diciembre del año pasado, desde el día 20 estuvieron llegando, y quizá desde antes, las personas que iban a participar en él, a la comunidad. ¿Y cuál fue la dinámica de este espacio? La dinámica fue, ellos los zapatistas lo llaman comparticiones, y la idea central, creo yo, es, como lo han hecho otras veces, invitar a luchadores sociales del país, del mundo, a exponer sus propias experiencias, tanto ¿Quiénes de convocan como de luchas. ¿Quiénes convocan este primer festival mundial? Fue convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por el Congreso Nacional Indígena, el CNI. Entonces, y la organización, entiendo yo, estuvo entre estas dos organizaciones. Y si se organizó por el EZ y por el CNI, ¿hubo representantes, hubo miembros del EZ en las sedes o nada más en Chiapas? Los representantes del EZ... No representantes, sino algunos, digamos, presencia. La delegación del EZ no estuvo presente físicamente en las comparticiones, porque decidieron ceder su lugar a quienes invitaron ellos como invitados de honor, invitados especiales, que fueron los familiares de los desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Los zapatistas le dieron un peso enorme a esta lucha, que creo que es bastante bien merecida, porque los familiares están desarrollando un trabajo de resistencia que muy congruente, ¿no? Manteniéndose firmes en su convicción de que fue el Estado quien desapareció a estos jóvenes, y en su exigencia de que si el Estado los tiene, que los presente y con vida, ¿no? Entonces, ellos ocuparon el lugar que los zapatistas originalmente estarían ocupando. ¿Por qué le llaman festival? Festival. Bueno, eso es algo muy interesante, porque creo que es una constante del zapatismo,
Es una lucha muy, muy congruente, la más radical, creo yo, desde que aparece en enero de 1994, por sus propuestas, por su consecuencia, por sus formas, su diversidad de formas de organizar y de llamar a la sociedad civil, pero siempre ha tenido ese carácter, digamos, festivo, de alguna manera. Nos muestran que el ser un agente radical, consecuente, un luchador, alguien que quiere cambiar el mundo, con todo y que es una cosa muy, muy seria, no tiene por qué ser ni aburrida, y con todo y que es dolorosa, tampoco tiene que ser algo de lamentar, ¿no? Entonces lo organizan como un festival porque, vaya, sí vamos a compartir dolores distintos por los despojos que el capitalismo está constantemente realizando en contra de la población en general, pero también se comparten experiencias de lucha y se comparte cultura, arte, y ¿Qué tipo de expresiones hubo? Expresiones en qué Sí, sentido? o sea, artísticas, o sea, ¿qué Artísticas, hubo, no? sí. Como bueno, creo que otra parte interesante de ahora es que pudieron unir las voces de los pueblos originarios de distintas partes del mundo, no solo de México. De México prácticamente todas las etnias estuvieron representadas a través del Congreso Nacional Indígena. Creo que le llaman pueblos, ¿no? O sea, no quieren Sí, que le digan etnias. Los pueblos originarios estuvieron presentes, prácticamente todos los de México, y también llegaron invitados de distintos, o gente que se sintió convocada de distintos Sí. países. Esa era la segunda pregunta. Perdón. ¿Por qué mundial? ¿Mundial por qué? Bueno, por Ya esta empezaste razón, a decir ya algo. empecé. Bien. No sé si tengas el dato de cuántos fueron, cuántos países, cuántos delegados. Por ahí vi un dato en un documento que andaba en la red. Sí, bueno, yo tomé mis propias notas, y según lo que yo tengo fueron alrededor de 48 países del mundo los que estuvieron representados. Estuvimos más de 2,000 personas en los momentos. No sé si la contabilización se hizo, digamos, en la totalidad, porque no todo el mundo estuvo de principio a fin. Claro. ¿No? Hubo una población variable. Los que sí permanecieron de principio a fin fueron los integrantes del Congreso Nacional Indígena y los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, más o menos estamos hablando de unos 50 pueblos originarios, ¿sí? Seguramente sí. Bueno, dicen que son 63, creo que, bueno, hay Sí. gente que dice que son 58. 58 es variable. Bueno, es una... Y entonces 42 países, todos 2,000 gentes, y estuvieron ¿en qué parte? ¿En Noventic o...? Estuvimos, te digo, fue variable. Hubo gente que solamente asistió, de los invitados o de la gente que se sintió congregada solamente a la primera parte en el Estado de México. Mucha gente se sumó a partir del festival que se realizó en la Ciudad de México. Fue mi caso, por ejemplo, yo me sumé a partir de ese momento, y algunos otros simplemente llegaron a la celebración del 21 aniversario en Noventic y en el CIDESI, en Chiapas. O sea, hubo, de lo del festival, entonces había, decíamos, canto, poesía, baile. Sí. Expresiones de las culturas de los pueblos originarios, que es muy Yo vi por ahí un importante. video de muchos, bueno, vi algunos videos, un video que abarcaba diferente, sobre todo de canto, ¿no? Había raperos y rockeros y darquetos y, bueno, muchos jóvenes, ¿no? Sí. Eso es importante En el festival, resaltar. sobre todo del Distrito Federal, hubo todo un día de música y de baile, ¿Todo el día? obviamente. Prácticamente sí, Mira, se realizó el día 26, si no me recuerdo. Bueno, 25, entonces ¿no? seguiríamos con Mundial de Resistencias. Así es. Ujú. ¿Qué resistencias? Pues ante los embates del capital, ¿no? Una cosa muy interesante de este festival es que nos damos cuenta que las formas en que el capitalismo despoja a la población en general son prácticamente las mismas en el mundo, ¿no? Con sus particularidades, pero hay constantes en todo esto.
cuando escuchas hablar a gente de Noruega, gente de Estados Unidos, de Palestina, de España, de todos lados, vas identificando que efectivamente es lo mismo, ¿no? Y una constante es, por ejemplo, el despojo del territorio. Y este despojo del territorio es principalmente para realizar lo que una compañera italiana, de una organización italiana, llama las obras inútiles o los megaproyectos, ¿no? Como del aeropuerto, por ejemplo. El aeropuerto que está en México, el pero ducto. también en Francia están la misma situación, están también peleando por evitar que les despojen de su territorio también para la construcción de un aeropuerto. Tú te enteras, lo interesante de todo esto, de las comparticiones, es que nos identificamos, nos vamos identificando, vamos viendo que al final se padece de lo mismo, que el capitalismo tiene la misma forma de funcionar en México que en cualquier lugar europeo o de cualquier otro continente. Y las luchas que se están desarrollando contra estas formas de explotación capitalista también van teniendo ciertas similitudes, ¿no? También nos vamos hermanando en ellas, por ejemplo, o simplemente, y que es lo más interesante, aprendiendo de ellas, ¿no? Bueno, esto de las resistencias o sea, coinciden prácticamente, son, como dicen, se manejan las 4 ruedas del capitalismo, que son, uno de ellos es el despojo, una de las más ¿sí? importantes. A ver, tú te recuerdas. No sé, ellos manejan 4. Son las 4 el capitalismo, uno es el despojo, otro es la represión, el desprecio y la explotación. O sea, son las 4 ruedas del capitalismo. Y eso está presente en todas las partes del mundo, ¿no? O sea, es desprecio, represión, despojo y explotación. Y son las mismas formas, partes. Claro. Unos sí. más cruentas, otros menos, pero al final de cuentas hay esas 4 ruedas del capitalismo. Y entonces estas rebeldías, ¿cómo trabajaron para articularse? ¿O cuál fue la razón de que fuera mundial? Mira, y que fueran tantas partes? En realidad no hubo no hubo acuerdos finales de resistencia, porque creo que tampoco era la finalidad del festival, ¿no? La finalidad era precisamente que hubiese ese lugar de encuentro y de compartición de las experiencias, primero de las formas de explotación y después de las formas de resistencia. Y el aprendizaje mutuo. Si la gente fue efectivamente con la conciencia y con el oído atento, la mirada y el oído atento, pudimos, quienes estuvimos en esta actitud, digamos, pudimos aprender mucho de esas experiencias. No hubo una plenaria en donde se dijera, bueno, se acuerda que se va a hacer esto. Me parece interesante recalcar eso, porque en algún momento hubo personas que se sintieron decepcionadas porque al final no había habido, digamos, ese plan de lucha, ¿no? Que es una palabra así muy grande, ¿no? Sí, muy grande existió, casi ¿no? para cualquiera, porque al final a veces no hay posibilidades de sí, cumplir. pero sí El acuerdo fue que cada uno en su lugar íbamos a volver cada uno de los que estuvimos íbamos a volver a nuestro lugar y continuar implementando nuestras formas de lucha, sumar a ellas quizá las aprendidas por otros colectivos, por otras experiencias, y continuar en esta resistencia, ¿no? Contra esas 4 ruedas del capitalismo a nivel mundial. Muy bien. Bueno, la otra, se lograron algunos enlaces, me imagino, o pues no sé, decir, ustedes están en tal parte, nosotros estamos en tal parte, estamos haciendo esto, hubo pláticas en ese sentido, de que compartieron sus resistencias, compartieron sus rebeldías, cómo están luchando, y bueno, sí, hay momentos para la convivencia, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Efectivamente, porque no es algo, digamos, no es un encierro en el que se habla de cuestiones teóricas. Bueno, tú estuviste desde el DF hasta Oventic. Platícanos de dónde concluye el festival. Bueno, creo yo, habría que resaltar quizá la celebración del 21 aniversario.
A mí me parece que es algo muy, ¿Aniversario de muy qué? importante del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994. 21 años. Son del que se- 21 años ya Y de todavía lucha existen. bastante Y todavía existen. congruente, y no solo existen, o sea, tienen la capacidad de reinventarse cada día. Muy bien. ¿Qué lejos más de hubo? desaparecer. ¿Qué más hubo ahí en Noventic? O sea, En Noventic. eso es, me imagino que es entonces en la noche madrugada del 31 primero de enero del 2015, ¿no? Sí, se inició con baile, con el grupo musical Los Originales de San Andrés, ¿no? Un grupo que está conformado por indígenas integrantes de las bases de apoyo zapatistas. Bien. Se bailó, se cantó, hubo también participación de mucha de la gente que quiso o que pidió espacio para cantar, participar, bailar. sí. Y fue antes y después también de las palabras, ¿no? El acto central inició con el saludo a las banderas por parte del EZ y del CNI y de todos los ahí presentes. Yo he tenido la suerte de estar 2 veces en Noventic, Sí. exactamente en un aniversario, y realmente que nos platicaras, porque yo las veces que fui, sufrí terriblemente. Por el frío. Sí, Oventic es un lugar hermoso, hermoso geográficamente, está físicamente es muy, muy bello, pero está rodeado de montañas y está además en la parte, en los altos de Chiapas. Entonces es un lugar frío. Las 2 veces, toda la noche llueve y los compañeros niebla. ahí bailando y van y dicen, ¿cómo lo hacen para estar bailando mojados? No, Así es. yo no Sí, aguanto. es parte de ese carácter festivo, ¿no? Finalmente, incluso para mucha gente fue difícil todo el recorrido. Después de San Se Cristóbal, parece de Oventic se van a San Cristóbal, ¿y a dónde se fueron? al CIDESI. ¿Qué es el Ujú. CIDESI? Centro de Investigación de Estudios. Ay, perdón, me sacas ahorita de... Bueno, aquí lo tengo. fueron a la Universidad de la Es la Tierra. Universidad de Es la la Universidad de la Tierra, Tierra. sí, es la Universidad de la Ahí Tierra. hubo, ¿qué? No sé qué hubo. En la Universidad de la Tierra estuvo la plenaria, ¿no? Digamos, esa era la idea, la plenaria. ¿Cómo cuánta Lo gente que se había habría? hablado en las distintas sedes. Ahí nos volvimos a reunir seguramente los 2000 y pico, que tampoco fue una constante. El primer hubo día, mucha o sea, gente. hubo variables también, ¿no? En la gente que asistió y demás. Quizá fue la más nutrida en algunos momentos porque pues era la parte más donde se supone que habría esas plenarias y mucha gente esperaba también los acuerdos. ¿Qué nos dice la compañera Lupita, que siempre es terrible conmigo? Dice 2 minutos, y más así, te quedan 2 minutos, es de que, Carmen, ¿con qué concluirías? Bueno, se nos pasó tocar esto que habíamos platicado previamente. O sea, los zapatistas en 1996 hacen un primer encuentro intercontinental por la humanidad. Y de ahí se derivan muchos más en el mundo. O sea, fue la primera convocatoria internacional en contra del capitalismo. Y después ahí se siguen la de Génova, las de Estados Unidos, de Seattle, yo no sé cómo se pronuncia, pero sí, creo que Seattle se escribe, y después otras, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, y esta también va a tener sus repercusiones. ¿Con qué nos terminarías el programa? Resaltar la importancia de este 21 aniversario, sobre todo por la congruencia de la que ya hemos hablado, la ética, ¿no? O sea, la creatividad de los zapatistas para ir inventando nuevas formas de resistencia sin moverse un ápice de sus demandas originales, ¿no? Y sobre todo porque ahora está muy de moda el usar y tirar. Pues la gente está acostumbrada a que aparecen movimientos, tienen su momento de auge, sí, y después decaen y desaparecen. Sí. Entonces, mucha gente daba por terminado el zapatismo. Me llamó mucho la atención otra cosa que dijeron, que era el asunto de que los papás de los Tindapa era bloquear las elecciones, o sea, entorpecer el proceso electoral, porque era una falacia, ¿no? Ningún partido se portó de acuerdo a las... Sí, fue una propuesta constante, no fue un acuerdo tampoco, pero sí se habló mucho de eso. Se habló también del riesgo de no votar nada más así,
porque puede ser aprovechado por Claro. el poder, ¿verdad? Siempre Se queda habló alguien. de que si se iba a hacer esto, tendría que ser de una manera que fuese una medida política fuerte, ¿no? Que quedara claro que es eso y no el abstencionismo que finalmente el poder siempre saca tajada de ello, ¿no? Sí fue una propuesta también. Bueno, pues le damos las gracias aquí a nuestra compañera Lupita y a Carmen por estar en ese espacio. Hay una página del colectivo que se llama Colectivo Utopía, en el Michoacán, ¿verdad? Michoacán, sí. En el Face. En el Facebook. Lo pueden visitar. Ahí hay pues algo de esto que Y seguramente. y la página de Enlace Zapatista. Y que la es página que de Enlace los Zapatista, propios ahí hay zapatistas bastantes están cosas. alimentando. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Pues gracias a ti por la invitación. Y a cambio. A cambio, por supuesto, por el espacio. Voces de cambio. Voces de cambio.